Nuestra primera invitada es la doctora Ana María Araujo. Ella es profesora titular de antropología en la Universidad de La Sabana en Colombia. Es doctora en filosofía, especialista en educación y asesoría familiar. Doctora Ana María, un gusto tenerla aquí. Bienvenida. Gracias, Belén. Gracias por volverme a invitar. Me alegra mucho estar otra vez en tu programa. Me honra mucho tu audiencia. La verdad es que hace un tiempo yo leía un titular que decía, casi 60,000 jóvenes del país X practican sexo sin protección. Entonces me surge una inquietud, doctora. ¿El sexo es simplemente algo que se practica o el sexo es algo más profundo e importante para la persona? Bueno, el lenguaje siempre nos está complicando un poquito la vida, ¿no? Porque tenemos a veces diversos modos de referirnos a las mismas realidades y a veces con las mismas palabras nos referimos a diversas realidades y entonces se vuelve todo como muy complicado. Yo lo primero que diría sobre el tema de la sexualidad es que la sexualidad es un atributo fundamental del ser humano. O sea, el ser humano llega a ser desde el instante de su concepción inequívocamente con un tipo de cromosoma XX o XY que va a definir su sexualidad. Así como su vida cromosómica va a definir tantísimos otros rasgos de su ser que indudablemente de la conjunción de todos esos sale lo que somos nosotros. Hay algunos rasgos, digamos, que son supremamente fuertes, como el de la sexualidad, porque usted puede encontrar en cada célula del cuerpo, o sea, desde un cabello, pasando por una uña, hasta una célula del corazón, lo que sea, que ahí está ese cromosoma. Entonces, indudablemente, es una realidad muy fuerte que nos atraviesa, como dice usted, con alma y cuerpo. Con alma y cuerpo, porque el ser humano tiene esa maravillosa unidad. Entonces, ¿qué significará practicar la sexualidad? No sé, depende del contexto. O sea, yo creo que uno practica la sexualidad si por práctica se entiende un modo de actuar en el mundo, pues más o menos en todo lo que uno es, ¿no es cierto? En cómo se peina, en cómo se maquilla, en cómo camina, en cómo atiende las diversas relaciones personales, en las cosas que se va fijando por el mundo y cómo las va resolviendo. Ahí usted va poniendo su impronta femenina o masculina, su impronta de hombre, varón, para no confundirnos, y de mujer, ¿no es cierto? Entonces, si por práctica se entiende eso, la praxis, el modo como yo actúo, como yo funciono, pues en todo lo que hago, la sexualidad tiene algo que decir, tiene un lugar, sobre todo en todo el tema relacional humano, ¿no es cierto? Lo relacionamos desde ser varones o ser mujeres. Aún cuando a veces no estemos contentos con esa digamos, sexualidad que nos vino dada por naturaleza. Sin embargo, en ese no estar contentos, también está de base el que la pedimos. Entonces, siempre está ahí. Ahora, si por practicar se entiende tener relaciones sexuales, pues entonces entiendo eso que nos leíste, ¿no? Que no sé qué cuánto porcentaje de gente practica la sexualidad sin protección. Ahora también habría que entrar a ver qué se llama protección. ¿Qué se llama protección? ¿Qué es lo que estoy protegiendo cuando hablo de ejercer una sexualidad con o sin protección? Se me ocurren muchas cosas, pero me gustaría que esto fuera un diálogo, Belín. Tú me vas preguntando, contrapreguntando. Si por protección se entiende cuidar mi ser íntegro para que yo me pueda entregar en una sexualidad comprometida que me marca una vida que es fruto de una entrega en la cual
ahí se hacen presente mi cuerpo, mi alma, mi pasado, mi presente, mi futuro, mi proyecto. Pues esa práctica de la sexualidad, más que una protección, que no sé de qué será, quién me estará atacando en ese momento, lo que requiere es una gran apertura. Es una gran apertura a disfrutar esa sexualidad comprometida, estable, abierta, que me hace crecer. Eh, Vuelvo a lo que dije hace un momento para como hilar la misma idea, ¿no? Cuando se están teniendo ese tipo de relaciones sin compromiso, sin proyecto, sin un deseo de estabilidad, fuera de, no solo de los matrimonios, que a veces, sino a veces como una noche de placer o como una apuesta o como fruto de una noche de locura, pues indudablemente yo entiendo que se quieran proteger porque están haciendo algo que les está atacando. Entonces, lo que yo no acabo de entender mucho es si yo sé que aquello me está atacando, si yo sé que aquello me está llevando a algo mal y por tanto debo protegerme de aquello, pues como para qué sigo con eso. O sea, a mí personalmente me cuesta trabajo, ¿no? Si me atacan, pues me defiendo o yéndome o poniendo otros medios, pero no entregándome con una supuesta protección para evitar dos cosas, porque no se evitan más, ¿no es cierto? Y eso cuando se evita, porque a veces funciona mal, pero se evita o una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo, ¿no es cierto? Ok, pero no evitas haberte entregado toda tu intimidad a una relación que ya desde el principio sabías que te estaba atacando. Ahí te entregaste porque hubo algo más grande que la racionalidad en ese momento, que el proyecto, que el respeto a mí misma, que tantas otras cosas, que se llama pasión, que se llama placer loco, que se llama qué dirán, que se llama cualquier cosa. Y pues entonces me entregué y pues sí me tuve que proteger y si me desprotegí, pues peor todavía. Entonces, para mí la sexualidad es tan grande, tan importante, que creo que hay que darle ese lugar de lujo que tiene en la vida humana. Muy bien, doctora. Bueno, tenemos otra pregunta para usted. ¿Cuáles son los fundamentos antropológicos de la ideología de género y cuáles son los fundamentos del matrimonio y la familia, como en contraposición? Bueno, yo nunca sé si yo hablo en contraposición o no, pero esa es una palabra que a mí siempre me queda grande. Me parece a mí que la ideología de género tiene en sus fundamentos un maridaje de cosas, o sea, ahí confluyen varias cosas. Por un lado, confluye una visión marxista del mundo que nos dividió desde que Marx habló y logró popularizar ese vocabulario en oprimidos y opresores. Entonces, el oprimido siempre tendrá que ir contra el opresor. Siempre. Porque si yo ya sé que me están oprimiendo, sería totalmente absurdo dejarme oprimir, que es lo que le decía antes, que no entiendo de ese tipo de relaciones, fuera de, o sea, si se es, solo las entiendo dentro del placer por el placer mismo, dentro de lo lúdico, no dentro de un proyecto vital. Bueno, entonces, si nosotros miramos históricamente, ¿qué duda cabe que los varones tuvieron muchísimos privilegios que no teníamos las mujeres? Esto que estamos teniendo hoy, un programa con 4 personas con doctorado trabajando estos temas y a lo mejor con gente que nos oye y todo eso, pues no era posible así. Y para atrás mucho menos, ¿no es cierto? O sea, esto empieza a popularizarse en los años 50, 60, 70.
O sea, esto es muy joven, esto es muy joven. Entonces sí que hubo algunas mujeres que lograron romper los moldes, que fueron grandes científicas, grandes políticas. Me encanta la historia de Hatshepsut, la faraona egipcia. Sí, pero eran como unas luces de bengala y no como lo habitual. Las mujeres, como probablemente ustedes y yo, que somos de lo habitual, no teníamos esas posibilidades de sobresalir, de estudiar, de saber, etcétera. Yo siempre aquí les recomiendo esa película lindísima que se llama Jennifer, ¿no? De esa hija de un rabino que le había enseñado las escrituras y que ella quería estudiar las escrituras y la gran dificultad y todo lo que tuvo que hacer y dejar de hacer para llegar. Entonces, se pone el foco en aquello que no tengo y que me ha oprimido. Entonces, acuérdese usted que toda esta ideología marxista surge con la revolución industrial, con un, yo diría, hipervalorar el dinero y el trabajo fuera del hogar como lo más importante, y un subvalorar toda la esfera de lo privado, toda la esfera de lo privado, que siempre había estado un poco subvalorada, pero entonces había frases que nos daban contentillo a las mujeres, como detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. No, pues no, yo quería estar al lado, no atrás, tampoco adelante, pero al lado, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se casó Lady Di y el príncipe Carlos, de desgraciado matrimonio que acabó tan mal, pero una de las cosas que ellos dijeron es que andarían uno al lado del otro y no ella atrás como exigía la realeza. Pero era así, la mujer andaba atrás. Y uno llegaba a una fiesta y uno no sabía hablar sino de pañales y de poco más, y entonces era relegado a un rincón mientras los hombres hablaban del mundo y uno con unas ganas de saber del mundo, y si sabía tampoco podía hablar porque era una metiche y quién sabe qué iba a hacer allá. Entonces, lógicamente, esto era un gran descontento. Luego viene la democracia, un voto universal, y nosotros tampoco podíamos elegir, no podíamos tener propiedad. Cuando nuestro padre nos entregaba a un marido, acuérdense que él nos entregaba. ¿Para qué? Para que nos cuidara y él siguiera siendo una especie de tutor. Y si uno no se había casado y no tenía ese señor que le cuidara sus bienes, entonces le tocaba nombrar a un hermano o a una albacea, porque nosotras éramos consideradas incapaces. O sea, por favor, es que fue duro, fue muy complicado. Entonces, hubo unas mujeres que empezaron en el siglo XIX a estudiar el tema, las sufragistas, las así llamadas feministas, entre ellas a la cabeza Simone de Beauvoir y toda esa gente, que empezó a decir un minuto, aquí no hay ninguna razón por la cual nosotras no podamos tener acceso a todo eso. Y se empezaron a abrir los accesos. Entonces, hasta ahí esa ideología de género inicial me parece a mí que era maravillosa, porque nos abría las puertas del mundo de lo público, sin ser mujeres públicas, porque acuérdense que un hombre público es un tipo importante, pero una mujer pública es una prostituta, no se le olvide. O sea, es que hasta allá llegaba el lenguaje. O sea, es que era una cosa demasiado dura, ¿no es cierto? Cuando Dios nos creó igualitos y nos dio la misma misión de sacar adelante el mundo de la familia y el mundo externo a la familia. Bueno, pues entonces ahí hay unos descontentos y unas ideologías y unas situaciones en que se valora la plata, se valora el trabajo fuera del hogar. Cuando uno hablaba, a mí todavía me tocó hablar de su mamá, yo nunca lo dije, pero sí lo vi gente que, su mamá, ¿qué hace? Nada. ¿Por qué? Porque no más criaba 8 hijos, atendía una casa, un marido, atendía todas las relaciones públicas, era la enfermera del barrio, atendía partos. No, ella no hacía nada. ¿Por qué? Porque no traía plata. Entonces ahí empezó un nuevo ingrediente de gran disgusto. Todo mi trabajo era visto como nada.
Hoy se está reivindicando el trabajo del hogar y el trabajo de la madre, y espero que se siga reivindicando, porque ¿qué sería del mundo sin eso, no? De hecho, hubo un premio Nobel de Economía americano que se ganó el premio Nobel por haber hecho un trabajo de cuantificar el trabajo de la mujer en el hogar si se pagara a personas externas que lo hicieran. Y el aporte de la mujer al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos era del 45%, solo el trabajo del hogar. Oiga, pues, si eso se hubiera pagado. Es bien interesante. Bueno, entonces todo este disgusto empezó y bien, lograron cosas de las que yo estoy supremamente agradecida. Pero como ya estaba esta ideología de oprimidos y opresores, había que seguir peleando contra el opresor. Y el opresor después se fue volviendo cualquier cosa que un grupo de mujeres interpretara como privilegios. Por ejemplo, el varón ejerce su sexualidad, tiene un acto sexual, y el fruto de la sexualidad no queda en él. El fruto de la sexualidad queda en la mujer. En cambio, la mujer que concibe, pues el fruto de la sexualidad queda en ella. ¿Qué pasó ahí? Eso empezó a ser visto como una nueva opresión. Mi cuerpo me oprime, porque en la medida en que yo tengo un acto sexual y quedo embarazada, el fruto de esa sexualidad queda en mí. Entonces de ahí vienen tantos métodos anticonceptivos, de ahí viene este querer poner el aborto universal. No es porque no sepan que ahí no hay un niño. Todo el mundo sabe que ahí hay un niño, pero ¿quién no lo va a saber? Por favor. Todo el mundo lo sabe. Pero es que ese no es el tema. El tema no es si hay niño o no hay niño. El tema es que si yo ejerzo mi sexualidad y no quería quedar embarazada, tengo el derecho de no cargar con ese hijo, porque ese hijo no fue deseado. Entonces, miren, tengo el deseo de la sexualidad, ejerzo el acto sexual, pero como no deseo la consecuencia, entonces ahora me tienen que legalizar la consecuencia de ese acto que desde el principio no estaba dentro de un proyecto de vida. Entonces, claro, después de eso, ¿qué viene? Después de eso viene en que si usted divide ejercicio de la sexualidad y posibilidad de tener un hijo, ese ejercicio de la sexualidad ya no solo se puede ejercer entre varón y mujer, sino que cualquier otro ejercicio de la sexualidad, si está dentro del campo de lo lúdico o dentro del campo de las manifestaciones de amor y afecto de dos que se aman y que quieren llevar ese amor por ese camino, incluidos los actos, digamos, que llevarían a una posible procreación, aunque sean del mismo sexo, o aunque sean dos, o aunque sean tres, o aunque sean cualquier otra de las cosas que hoy pasan, pues, ¿por qué no? Si ya a la sexualidad le quitamos eso unitivo de la pareja tan hondo que constituía un matrimonio, y le quitamos también la posibilidad de hacerme cargo del hijo que venga. Entonces me parece que por ahí se ha venido esto abriendo y bueno, yendo a cualquier lugar, porque cuando el placer es el que maneja y no la misma naturaleza, pues podemos llegar a cualquier parte. Y tenemos una tercera pregunta. Hola. En esta cultura progre, ¿no?, que vivimos actualmente, se ha pretendido ridiculizar el noviazgo. Y aquí entramos a otro punto interesante. Se ha pretendido ridiculizar el noviazgo. Y lo que actualmente se usa es el término mi pareja para referirse a la relación de la persona con que se convive, así sea más que tu novio o conviven, bueno, no lo sé. Pero el término actual es pareja. Pero en la vocación al amor de cada hombre y cada mujer, hay un papel importante del noviazgo bien vivido que podamos transmitir en este programa para los jóvenes.
Ay, fíjate que otra vez estamos en todo este tema tenaz del lenguaje, ¿no? ¿Por qué se usa la palabra pareja? Porque esa palabra no tiene ninguna connotación ni de varón-mujer, ni de estabilidad, ni de un proyecto permanente, ni nada de eso. Algunos, cuando han vivido como pareja mucho tiempo y se dan cuenta cuánto se aman, deciden casarse porque entienden que hay algo más en entregarse no solo los cuerpos y la convivencia, que es ya mucho, sino en entregarse mutuamente una promesa de futuro de estar juntos y de quererse y cuidarse para siempre. Yo he asistido a muchos matrimonios de personas que han convivido mucho tiempo y después se dan cuenta que ahí en ese amor falta algo que solo el ser humano tiene, que es la posibilidad de entregar un proyecto, un futuro, una promesa. Y entonces se casa. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted dice palabras que se usaban antes, como por ejemplo amantes, que a mí me parecería mucho más lindo. O sea, decir yo tengo un amante que yo tengo una pareja, ¿no? Pues una pareja de cualquier cosa, ¿no? Pero un amante es aquel a quien yo amo. Bueno, pero la palabra amante fue cogiendo una connotación en el lenguaje de algo fuera del matrimonio. Y es curioso porque la pareja está fuera del matrimonio y no le gusta la palabra amante, que etimológicamente es mucho más linda, ¿no? Pero bueno, así somos. El noviazgo es un periodo de tiempo importantísimo. Yo siempre recomiendo que ojalá no sea de menos de 2 años, porque uno en 6 meses no pasa sino de la parte del aturdimiento emocional y se casa bajo ese aturdimiento emocional y no alcanza a notar muchas otras cosas de ese personaje con quien uno va a contraer ese matrimonio. Entonces sí me gusta que tengan unos noviazgos un poquito más largos donde se conozcan y donde no solo conozcan a la persona en sí misma, desde el punto de vista, por ejemplo, de los gustos, de las aficiones, que son muy importantes, ¿no es cierto? Sino también cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona con los ricos, con los pobres, con los necesitados, cómo se relaciona con mi familia, cómo se relaciona con su profesión, qué pretende de su profesión. ¿Realmente es una persona con un ideal en su profesión o lo único en la vida que le importa es la plata? Esos noviazgos hechos solo de placeres y de poca conversación a mí me preocupan mucho. Nietzsche decía que si un matrimonio eran 50 años de conversación, el noviazgo debía empezar a conversar rápidamente, ¿no? Y mucho, porque es en la conversación donde uno conoce las almas, donde uno conoce lo que hay adentro. Pues esto que voy a decir es como feo, pero es que pues el que no esté contento con que lo estén acariciando y dándole besos y dándole regalos, pues ese es un señor o una mujer muy extraña. Ahí todos somos perfectos y felices. Pero ¿qué pasa ante las dificultades? ¿Cómo las resolvería? Tengo un proyecto. ¿Cómo visualizo una vida de los dos? Y más hoy, que es una vida de los dos, en la que los dos trabajan, en la que los dos tienen mucho que decir y que aportar para ese proyecto. No es la vida de antes, que la mujer se casaba y se iba para donde iba el marido, ¿no? El marido fijaba la residencia y si le decían, no, usted ahora se va a vivir a Japón, pues ella empacaba, se iba para Japón y ya está. Hoy ella tiene mucho que decir y a veces es ella la que gana más dinero. Entonces, todo eso hay que hablarlo en el noviazgo. ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Cómo va a ser nuestro? Y vamos a tener hijos. ¿Cuántos hijos? Sin cerrarse a la vida, porque a lo mejor uno dice 2 y después resulta que no podía tener ninguno, o a lo mejor resulta que el tercero se viene de chiripa y ese
el más simpático de todos, porque así es la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si se viene un hijo que no habíamos pensado? ¿O podemos hoy decidir cuántos hijos cuando ni siquiera sabemos cuánto vamos a ganar en 5 años o en dónde vamos a estar? O sea, todas esas cosas hay que hablarlas antes. El noviazgo es la época del conocimiento, de las ilusiones, de los proyectos. El día del matrimonio es el día donde todas esas ilusiones, conocimientos y proyectos se meten en un vestido de novia o de novio y se le entregan al otro y se le dice, con esto haré lo mejor para hacerte feliz. Y cada uno se lo dice al otro. Yo a eso, pues creo que cualquiera que lo entienda se apunta. Entonces el noviazgo es importantísimo un noviazgo bien vivido en el que de verdad nos conozcamos y no solo nos sintamos, del verbo sentir. Ella es conferenciante, investigadora, Julia es pediatra, pero también es experta en temas de familia y en educación afectivo-sexual. Así que contigo, Julia, queremos abordar desde el ámbito educativo todo este tema tan maravilloso de la afectividad y de la sexualidad. Entonces, Julia, la primera pregunta para ti. En el ámbito educativo, ¿cómo se puede ayudar a los adolescentes a entender la sexualidad desde la verdad? ¿Cómo les ayudamos a superar todos esos condicionamientos culturales del momento? Pero, a ver, lo más importante es entender quiénes son los educadores principales, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la sexualidad. No con la educación sexual, como llaman, sino con la educación de la sexualidad. Y son los padres, somos los padres, los primeros educadores. Tenemos ese derecho y ese deber. Pero para ser educador hay que prepararse. Por el hecho de que nos den una bendición, nos pongamos un traje blanco, el smoking, o bueno, ahí no nos dan de una vez el título de educadores y de padres y que ya supimos todo. Así como para quienes somos médicos, para que sean filósofos, para quien es ingeniero, para quien es arquitecto, si se queda ahí en lo primero que aprendió, pues se quedó atrasado, porque el mundo sigue, ¿sí? El mundo es dinámico, los seres humanos somos dinámicos, entonces tenemos que seguirnos formando. Alguna vez hablando con Belén y creo que con Ana María también les comentaba de, me ha gustado mucho formar estas escuelas de padres cuando vivía en Colombia. Y invitábamos a padres de familia y un padre de familia me dijo que no estaba interesado porque a él que le tenían que enseñar. Si él ya sabía todo, porque para eso era padre de familia. Entonces yo le dije, me parece muy bien, deme por favor su teléfono, porque usted es la persona que necesitamos, porque realmente todos los demás siempre queremos aprender y usted ya lo sabe todo sobre padre. Así que, bueno, obviamente me tiró el teléfono y después me miró feo. Pero es eso, ¿no? El creer que como ya tuve un hijo, yo ya me lo sé todo, yo ya no tengo que aprender. Hombre, yo creo que la profesión más difícil es la de ser padre, ¿sí? Y afortunadamente, de unos años para acá, tenemos los medios para seguirnos formando como padres, como verdaderos educadores. La verdad es que además lo que uno ve, por lo menos lo que yo veía en mi país y lo que veo ahora en el país que vivo, es que la mayoría de personas que por ley las colocan para que sean los que den esa materia en los colegios, sean públicos o privados, no son personas formadas, no han recibido esa formación, no se han preparado. Entonces hay varias cosas. Lo primero es saber cuál es la verdad, y la única manera de saber cuál es la verdad es aprendiendo, es formándonos, es conociendo más sobre el ser humano. No solamente, como le enseñan a uno al colegio, lo básico de la biología, eso es para el colegio, en biología, pero el ser humano no es solo biología. Entonces tenemos que aprender más esa parte antropológica para poderle dar a nuestros hijos las respuestas adecuadas a sus preguntas. O cuando no pregunten,
podernos adelantar antes de que sus propios compañeros, sus propios semejantes o personas inescrupulosas, ¿sí?, se adelanten y les enseñen cosas de manera inadecuada. La televisión, los videojuegos, etcétera, ¿no? Todos los medios de comunicación que hay ahora. Así que lo más importante, desde el punto de vista educativo, pienso yo, es formarnos bien como padres, así como nos formamos para nuestras profesiones, para los artes que ejercemos, para la tecnología que ejercemos, para si somos solo madres de, como decía Ana María, como lo malo, ¿no? Lo que no se hace nada, ser madre de familia, que yo creo que hacemos más como madres, como esposas en el hogar, que a veces como profesionales. Y lo otro muy importante es que los padres tenemos que tener también un proyecto de vida con respecto a nuestros hijos, que debe ser el mismo, ¿no? Eso es uno de los problemas que veo uno mucho en las familias cuando hay que asesorarlas, y es que una cosa piensa el varón y otra piensa la mujer con respecto a la educación de los hijos. Y cada uno, el que habla más, pues eso es lo que hacen, y el que habla menos se queda callado, pero cuando le toca a este papá o a esta mamá ejercer ese deber de educar en la sexualidad, entonces agarra lo que a él le parece o agarra lo que no le parece. No hay una congruencia en la educación, ¿no? Incluso en qué tipo de colegio lo vamos a colocar, ¿no? Entonces, lo menos que den es qué valores, qué principios se le está dando ahí a los niños. No, lo más importante es que tienen inglés, danza, fútbol, no sé qué, porque hay que entrar a la mejor universidad. Pero lo básico, como personas, no se lo estamos dando. Así que para mí, la única manera de ver la verdad es que nosotros la busquemos preparándonos como padres de familia. Muy bien, doctora, muchas gracias. Luego tenemos otra pregunta. Bueno, aunque la verdad lo ha abordado, porque la segunda pregunta dice cómo los padres de familia se enfrentan a las realidades desde el hogar, a todas estas realidades que ha mencionado. Pero también cabe mencionar que la gran mayoría de los cursos de educación afectivo-sexual que se imparten en la red de enseñanza pública, que a veces también privada, lo que usted mencionaba, son abiertamente antinaturales por haber asumido la ideología de género y como reducir lo maravilloso del sexo solamente a evitar un embarazo y las enfermedades, ¿verdad?, de transmisión sexual, pero no ofrecen una educación sexual basada en la verdad, sino una mera práctica genital, doctora, y eso es un reto enorme para los padres de familia. Hay algo también muy importante que lo uno con la anterior, y es que la educación de la sexualidad tiene que ver con la educación en el amor. ¿Cómo educamos en el amor? Esa es la sexualidad. Y lo digo Ana María también, yo le complemento algunas cosas, y es fortalecerlos primero en la voluntad. Al niño se le enseña sexualidad desde chiquitito. No se le va a enseñar sexualidad en la adolescencia, sino en ese mismo comportamiento, ¿sí?, en cómo lo fortalecemos en una serie de virtudes que luego para él van a ser eso, virtudes naturales, ¿no?, un hábito natural, para que pueda ejercer todo, ejercer como persona, como ser humano, en todo, en sus relaciones y con él mismo. Entonces, si eso no lo enseñamos desde pequeños, si no fortalecemos su voluntad, si no les enseñamos qué es lo bueno, lo virtuoso, ¿no?, vamos a permitirle que en la adolescencia ya no lo vayan a acoplar a su vida, sino que en la adolescencia simplemente sigan lo que sigue el más fuerte de su grupo o lo que le parece más fácil. Porque no solamente quien jala es porque es muy fuerte, sino porque es lo más sencillo de seguir. Y eso es lo que está pasando actualmente, lo más sencillo de seguir. ¿Cómo comenzamos? Ahora a los niños, lo que ve uno en un restaurante, por ejemplo, una cafetería, es que les pasan, para que se queden quietos, un celular, una tablet. Rapidito para que se queden quietos, me dejen hablar, me dejen comer. ¿Qué le estamos enseñando ahí? Lo fácil.
¿Qué le estoy enseñando yo a mi hijo en ese momento? Que con cualquier objeto, además, él puede jugar. Y que a no relacionarse. Y el no relacionarse con los demás es el no hablar, el no compartir. Así sea que hoy llore, grite, patalee, hable de cosas que no le entendamos, no importa, pero hay que tratar de que él empiece a fortalecerse en su voluntad, en el conocer a los demás, en hablar a media lengua, después hablará bien con frases completas, en fin, hasta que él pueda, y esto es muy importante, dialogar con el padre. Algo que nos cuesta trabajo, que incluso en nuestras épocas no era que se diera mucho el diálogo con los padres, sino era la sumisión total. Ya lo hay, pero tenemos que aprender a dialogar con nuestros hijos. Lo hacemos en todos los extremos, ¿no? Los seres humanos a veces no logramos un equilibrio y no que nos vamos a los extremos. O les hablamos o les hablamos para el otro lado como seres grandísimos y el niño sin que nos entienda. No es rebajarnos ni bajarnos al nivel de ellos, sino hablarles con la verdad, pero para saber la verdad, pues tenemos que conocerla, ¿no? Y segundo, hablarles en el lenguaje de cada uno. Eso es supremamente importante. Y como les decía al principio, si no educamos en el amor, con el ejemplo, desde la casa, es muy difícil que los adolescentes aprendan la importancia de esa relación entre la sexualidad y la afectividad como algo maduro, como algo realmente que se alcanza con el tiempo, que no, yo ya estoy a los 16 años maduro, desde todo, o yo ya estoy a los 25 años maduro, o yo a los 6 años ya, no porque biológicamente esté maduro, yo conozco personas de 50 y 60 años que todavía están inmaduras, ¿no? Aunque biológicamente ya estemos llenas de canas, pero la inmadurez la damos incluso los padres de familia, ¿no? No fortalecemos su aprecio, ¿sí? Por ellos mismos, no hacemos que aprecien su cuerpo en lo que es su cuerpo para una mujer, y eso hace que ellos tampoco aprecien, ¿no? Ni puedan amar después ese otro cuerpo, porque además no saben afectivamente entregarse. Y se lo enseñamos nosotros en la casa. En la casa lo enseñamos, hablamos una cosa frente a los hijos, hablamos otra cosa frente a los amigos, comentamos frente a las pantallas algo, y la gente cree que los niños desde pequeños no entienden lo que nosotros estamos hablando, lo entienden todo y lo repiten, aunque no sepan qué es, pero lo repiten, lo dicen y luego lo van a actuar. Uno ve, a ver, yo no sé, bueno, en Colombia hay limitaciones, por ejemplo, al ver programas de televisión o de cine, ¿no? En que no dejan entrar a niños a películas. Aquí, en el país en el cual yo vivo ahora, no existe. Usted puede entrar con su bebé de brazos, usted puede entrar con su adolescente o preadolescente a una película de 18 años, puede entrar a lo que quiera, porque al fin y al cabo usted es el papá, usted decide, porque eso es libertad. Entonces encuentra uno unas cosas. Alguna vez nosotros fuimos a una película que no sabíamos que era, todos grandes, no teníamos todavía nietos, nos tocó salirnos a nosotros todos grandes y vimos que todavía ahí en el teatro se quedaban papás con niños de 6 años y de 11 años y hasta bebés porque lloraban. Ese ejemplo de lo que damos, ese transmitirles una educación afectivo-sexual que no corresponde a lo que se le debería dar a un niño en cada edad, es una grave, ahí sí de verdad, Ana María, eso sí es una violación de la persona, no es una agresión. Ante eso sí deberían utilizar protección los niños, porque los estamos maltratando realmente. Hay que entonces fortalecerlos, hay que en la voluntad, en las virtudes, y hay que darles además esa capacidad de utilizar la lógica con inteligencia. Eso la tiene que madurar. La inteligencia no es solamente todo lo que aprende en el colegio,
arte, geografía, matemáticas. La inteligencia es ese saber utilizar en cada momento lo que se debe utilizar de su persona con respecto a los demás y al mundo. A ver si más o menos contesté todo, si me faltó algo, porque son dos preguntas como tan iguales que digo yo de pronto las estoy haciendo y las estoy mezclando. Pero en fin, lo importante es que nosotros podamos educar en valores a esos hijos y especialmente los fortalezcamos en la voluntad. Cosa que no hacemos porque nos parece, sobre todo ahora, y los mismos niños, ¿no? Si usted pretende ser un poco serio en la educación o exigir un poco más al hijo, es porque lo está agrediendo. Pero si usted no le da ciertas pautas de disciplina, entonces significa que usted no lo quiere. ¿Cuál es el término medio? Eso no lo puede decir nadie, lo tenemos que ver porque lo que para mi hijo mayor, el término medio es esto, para el otro puede que sea esto. Es decir, lo aprendemos con cada hijo. Muchas veces, por ejemplo, tengo la experiencia de cuando uno reúne parejas que tienen hijos de la misma edad y hablan de un tema determinado, como por ejemplo, en qué momento hablar de sexualidad, aprenden más entre las parejas, si uno además hace como de moderador, ¿no? Y que ellos comenten, compartan lo que les ha tocado vivir, muchos ya tienen niños más grandes, otros más pequeños, y eso es muy interesante y hace que ellos puedan actuar de una mejor manera, viendo uno el ejemplo también de las otras parejas. El sexo, como decía Ana María, el sexo siempre será seguro. No veo por qué haya un sexo que no sea seguro. Seguro sexo, ¿no? Eso sí, seguro, el sexo es seguro porque el sexo nos lo da la biología. Ahí está. Otra cosa es la sexualidad, pero el sexo es seguro. O sea, esos términos, esas palabras, como decía Ana María, que se utilizan de una manera tan, es decir, sin entender, ¿no? Sin entender lo que realmente significa. Porque el sexo es seguro, ahí está, es biológico. Y la sexualidad también es segura, porque parte de eso, ¿no? De esa relación de varón-mujer, de esa diferenciación, de esa complementariedad. Eso hay que enseñarlo a los hijos. Esto que estamos hablando, hay que hablarlo con ellos, ¿no? Esto que no se nos quede solo para nosotros los adultos, que no nos dé miedo hablar con el hijo, porque si a nosotros nos da miedo y no hablamos, los demás les van a hablar o ellos lo van a buscar y van a tener problemas. Hace muchos años, muchísimos años, en Colombia hicimos un estudio en adolescentes preguntándoles, una de las preguntas era, ¿de quién ha aprendido usted las primeras cosas sobre sexualidad, no sexo, sexualidad? El 60% de los amigos, entre niñas y niños. La mayoría, los hombres, ¿no? Aprenden de los amigos, las niñas un poco más de en la casa. Luego, un 30% de la mamá. Y aproximadamente el 5% del padre. Terrible. El 5% del padre. Y sigue siendo igual. O sea, esto fue hace muchos años, pero ahora sigue siendo exactamente lo mismo. Lo que yo les decía, no hay una complementariedad en ese proyecto de vida de las parejas para educar a los hijos en nada, ni mucho menos en la sexualidad. Eso hace que haya contradicciones y eso hace, entonces el niño, mis amigos sí se ponen de acuerdo. La pantalla se pone de acuerdo porque todo lo que hay de pornografía y de cosas de sexo, todas dicen lo mismo. Entonces, eso sí es coherente. En cambio, mi papá me habla de una cosa y mi mamá de otra. Son incoherentes. Así que a ellos, ¿para qué les hago caso? Eso es un problema. Y ha sido de todas las épocas, no solamente de esta. Pero obviamente ahora, con las pantallas, la televisión, todo, pues es mucho más grave. Mucho más grave. ¿Qué hacer para evitar estos currículos locos de los sistemas educativos que están enfocados en la ideología de género, a lo antinatural, a la preponderancia de esos movimientos LGTB, por ejemplo? Confunden, mencionan, van contra la realidad natural y científica, contra la moralidad y ponen en riesgo de castración hormonal a menores de edad. Y eso aquí en Europa se ve, o sea, cada vez con más fuerza. Díganos, doctora.
Ay, Dios. Vuelvo, insisto, formarnos en la verdad. Buscar realmente ahí sí los libros, las películas, las personas que hablan de la realidad antropológica, para poder, con esa verdad, ¿sí? No destruir, pero sí confrontar y decirles a los hijos cuál es la realidad y cuál es la verdad, ¿no? Para evitar todas estas cosas que los jalan. Hace algún tiempo hablaba yo con una amiga que tenía una angustia porque en ese momento, al parecer, había alguna amiguita mayor que ella que tenía un problema pues de su identidad sexual. Y nos dimos cuenta y yo, pensando, me acordé que alguna vez una de mis hijas me había comentado que muchas de estas chicas que tienen problemas, claro que sí hay por ahí alguna mensa que eso no es un problema, que tienen algún trastorno de su actitud, ¿no? Sobre su sexualidad o su actitud frente a las personas del mismo sexo, se paraban a la salida de los colegios, ¿no? A hablarles a estas niñas y decirles que la única manera de no tener problema, por ejemplo, no quedar embarazada, no tener enfermedades de transmisión, de que las entendieran, era otra mujer. Eso pasaba. Y pasa, y sigue pasando. Claro, con lo que decía Ana María, ¿no? Esta agresión de muchos años, o sea, la realidad en la violencia sexual, además, ¿no? Contra género, es una realidad de muchos años, de siglos. Y es algo que ya a veces parece como si lo lleváramos marcado genéticamente las mujeres y los niños, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ahí sí buscamos protección. Y esa protección, ¿cómo la encontramos? Con lo más fácil. Y lo más fácil es lo que a la salida de los colegios les ofrecen a las niñas o a los niños. Mire, uno no tiene problema. Primero, yo soy mujer y entiendo la mujer, entonces te puedo amar mejor. Mira, yo soy hombre y como hombre te entiendo y te puedo amar mejor. Es unas ideas locas que les están vendiendo de que no existe la complementariedad, de que nos entendemos mejor entre nosotras y nosotros. Es una realidad para lo que, vuelvo e insisto, solamente con formación adecuada de los padres de familia, no solo de los educadores, sino de padres de familia, va a lograr, por lo menos, vuelvo y lo digo, no es atacar, es que los hijos tengan la posibilidad de tomar las decisiones adecuadas, inteligentemente sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿No? En esta mañana estaba asistiendo a una charla en la cual una de las personas que hablaba decía, uno de los problemas en la mayor parte de las cosas es que los que están equivocados gritan más y hablan, y los que tenemos la verdad nos quedamos callados. Ay, ¿sabe qué? Haga lo que quiera, diga lo que quiera, en fin. Yo ya estoy aquí como un caracol encerrado en lo mío, usted no me toca. Y nos quedamos callados. Y eso nos está pasando en la religión, en la política y en este tema tan sensible, tan hermoso, tan maravilloso como es la sexualidad. Entonces, creo, doctora Nora, que bueno, yo sigo insistiendo en la formación de la familia, pero de los padres, y la única manera es no quedándonos callados. No podemos quedarnos callados ante lo que no es verdad. Somos más, pero nos da miedo hablar. Eso. Presento a la doctora Nora. Ella es médico especializada en pediatría, tiene un máster en bioética, experta en cuidados paliativos y es miembro de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética FUSEB. Doctora Nora, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Bailin. Muchísimas gracias, oyentes y la audiencia que está aquí. Mucho honor y pues qué más que estar precedida por
las colegas doctoras de tanta experiencia y tanta profundidad. Me honra y me siento un poquito como de añadidura estar aquí con colegas mucho más estructuradas y de camino que yo. Muy contenta en todo caso. Gracias, Bailey, todos. Muchísimas gracias a usted, doctora. Y bueno, la primera pregunta es, actualmente vivimos una deconstrucción de las relaciones de pareja y poco a poco se nos plantea, por ejemplo, la posibilidad de la maternidad o la paternidad sin necesidad, ahora sí que de la unión sexual, ya no es necesario, por lo tanto no es necesario un placer, que es un don de la sexualidad, tampoco es necesario la presencia de otro ser humano. Entonces, doctora Nora, lo que nos proponen desde su punto de vista es completamente antinatural. Ciertamente, y pues esto hila mucho con los temas que también han desarrollado y explicado las doctoras Araujo y Toledo. Y va a hilar un poco más con pues con lo que manejo en temas bioéticos de lo que se puede hacer con la tecnociencia, más que a veces hemos hecho una pendiente resbaladiza tan rápido de acogernos a toda la tecnociencia disponible que se nos ha olvidado a los médicos terapéuticos qué es la verdadera alea terapéutica. ¿Qué es ser terapia médica? La terapia médica, primero que todo, es bajo una promesa solemne, ¿cierto? De primo non nocere, de no hacer daño. Es una promesa solemne de velar, por la vida humana con sumo respeto, y es curar cuando se puede, aliviar siempre, acompañar siempre. Eso es un tratamiento, y podemos hacerlo con toda la alta tecnología cuando se trata de hacer una curación, una intervención, un alivio. Podemos hacerlo con medidas las más sencillas, que es el amor de coger una mano cuando nada más queda, y procurar que esté cómodo y limpio esa persona que ha venido a buscarnos por enfermedad, por cronicidad, por una enfermedad aguda, que está cerca del fallecimiento o sencillamente va a permanecer toda la vida con situaciones de salud y condiciones que necesitan de nuestros cuidados. Entonces hemos confundido totalmente la tecnociencia y la terapia verdadera. Y en ese sentido, pues apareció las técnicas de reproducción asistida, apareció pues la capacidad de hacer bebés probeta. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero además con otros antecedentes que muy bien los explicaron, inclusive con separar la procreación del acto sexual, pues hemos hecho un distanciamiento como sociedad, como culturas, de lo que es la importancia de un encuentro heterosexual natural para procrear, que insisto que los humanos debemos procrear y no debemos sencillamente hacer la reproducción biológica que tenemos de común con el resto del reino animal, ¿cierto? Al menos de los mamíferos en cuanto a la manera de hacer esta reproducción. Entonces, eso, o sea, se ha disociado y hay un espectro de opciones. En verdad, los médicos haciéndose mucho de que lo hacen por el amor a las parejas que necesitan, las parejas homosexuales que quieren ser dos mamás o que quieren ser dos papás, a las parejas que tienen un perfil hedónico de ellos mismos y de perfección, que no quieren dañar sus cuerpos, entonces hay que alquilar el vientre de otra persona para no dañar mi cuerpo. O sea, empieza un enredo de cosas que ni son éticas ni son terapéuticas realmente, porque lo que está dado a lo natural es lo que tenemos que ayudar a que siga adelante, y es que el portador
la portadora del ser humano a continuar con la especie es la mujer y necesita de una relación natural heterosexual con un hombre, sexo masculino, para poder hacer una fertilización, una fecundación, que es más lindo que la fertilización porque ya los tenemos desligados. La fertilización la puedo hacer en el plato de Petri, la fertilidad es el encuentro amoroso mediante coito para, es un encuentro de amor para ni evitar el embarazo, ni para llegar al embarazo, sino para darme en amor y recibir amor. Y si ahí viene la procreación, pues mucho mejor, ¿cierto? Entonces, sí, estamos con un espectro de cosas loquísimas que realmente no son terapia, son tecnociencia, pero no son terapia. Entonces, pues sí, yo soy... y pues son personas de alto perfil que los medios les fascina darles mucha pantalla, y yo no le quito valor a un ex menudo que es cantante, ¿cómo se llama el puertorriqueño? Que a mí me parece hasta simpaticísimo, pero pues decidió que te quería ser padre con su parejo, lo que decía la doctora Araujo o la doctora Toledo, o sea, parejo es para distanciarnos de la realidad natural de que debe ser una pareja y que debe estar unido y formar un núcleo familiar mediante un matrimonio. Entonces, él encarga un vientre, alquila un vientre, pero además es que el parejo no le va a dar el óvulo que necesita además una mujer que puede ser diferente al vientre que al que le ha dado porque puede que esta mujer esté dispuesta por paga a hacer el vientre alquiler, pero es que yo quiero que mi hijo sea tan bonito como ella, entonces el óvulo se lo compro es a la otra. Y hay un médico que orquesta todo esto, hay un equipo de salud que orquesta todo esto para que las cosas se den. O sea, estamos jugando, yo digo, con fuego. O sea, nosotros no somos Dios, nosotros somos médicos, somos personas que queremos hacer familia. Nadie le ha preguntado a un hijito si él quiere ser criado en un ambiente antinatural, y ellos después se manifiestan y se quejan. Hoy día hay movimientos de hijos que han sido criados en hogares antinaturales y dicen, ¿y quién me preguntó a mí? O sea, yo ahora que puedo hablar, a mí no me hubiera gustado esto, me hubiera preferido ser parte de un hogar natural. Y yo no digo que todos tenemos derechos y todos, yo estoy aquí para servir a todos, pero dentro de una realidad moral y ética y natural que no la puedo, yo no puedo jugar con eso, yo no soy Dios. Entonces, sí, se ha creado y esas situaciones han creado mucho desarraigo y mucha disfunción en las familias, mucha tristeza, depresión, frustración. Es que no son, yo no digo que los hogares felices y perfectos son los heterosexuales, no, suficientes dificultades tenemos haciéndonos a lo natural para ahora ir a abrir toda esta compuerta de variaciones y de opciones que realmente crean más dificultades que soluciones. Pues no sé si, yo sé que estamos cortos de tiempo y hay otras preguntas, entonces creo que eso es pues una invitación a reflexionar, no porque estemos castigando, como luego digo, hay que acoger a todo el mundo, pero hay que invitar a reflexionar en lo que es lo mejor para lo natural. No es que sea perfecto, pero ese jugar con estas otras opciones, buscando supuestamente lo que es perfecto para mí, no garantiza felicidad y muchas veces más es lo que trae problemas, y como sociedad y como norte de buscar el bien, pues no, yo no veo que esté dando soluciones, sino todo lo contrario. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y queríamos también abordar con usted el tema de la fecundación in vitro. Sí, es que va muy de la mano, ¿no? Con ese eje temático que me gustó mucho y no se puede separar el tema que acabamos de hablar de esa, la fecundación. A ver,
La fecundación es dos adultos en un encuentro heterosexual, que es el coito, que está hasta muy diagramado en libros como el Kama Sutra y se puede hacer en varias posiciones, eso ni quita ni pone fertilidad, entre otras. Pero es un encuentro finalmente donde se aporta el espermatozoide y el óvulo naturalmente se fecunda, y desde el momento de esa fecundación, que es, digamos, en ese encuentro natural lo mismo que fertilización, pero pues no lo es, no es lo mismo cuando es in vitro, ya hay una vida humana desde el momento de la fertilización, una vida humana nueva, aparte del nuestro, es otro ser humano, no en potencia, ya es un ser humano en autocontrol que inicia el proceso de concepción que dura unas 11 horas y se vuelve cigoto y se vuelve sí, pues ya las fases más adelante de un embrión más desarrollado, implantado, y finalmente nace un bebé. Pero hay un bebé desde el principio, como muy bien lo dijo la doctora Araujo, o sea, desde ese momento de fertilización empieza un proceso de autocontrol independiente con toda la codificación genética para el crecimiento, desarrollo y diferenciación, para ser gestado dentro de un vientre materno, que ojalá sea el mismo biológico, y para nacer. Eso es, digamos, la fecundación. La fertilización lo separamos de este encuentro porque se puede hacer in vitro. O sea, el famoso bebé probeta, la primera Louise Brown, que fue en 1978, nació, y me refiero a ella porque es muy sonada, es muy pública ella misma, y está, no sino googlear y aparecen 20,000 noticias. Ella, eso fue unos ensayos a escondidas, eso fue un secreto del médico tratante con la familia Brown, los papás progenitores, y fueron unas técnicas importadas de la veterinaria, netamente de la veterinaria, para aumentar la ovulación, para crear más óvulos, para poder obtener aparte pues los espermatozoides completamente desligados del encuentro amoroso, porque pues el hombre tiene que hacer una masturbación y eyaculación, no sé, motivado en un cuarto por algo, y la mujer pues tiene que ser sometida a un procedimiento donde funcionen y obtenían los óvulos, etcétera. Entonces se cree una fertilización completamente artificial que quita el encuentro amoroso de medio, y eso pues, o sea, obviamente objetiviza la posibilidad de fertilizar y empiezan todas las opciones que se pueden con las técnicas de reproducción asistidas, que son muchísimas. Entonces yo tengo bebés a la carta y yo tengo selección eugenésica, descartando, no curando enfermedades, descartando de entrada bebés que vienen enfermos antes de implantarlos o una vez implantados por diagnósticos antenatales, que además tienen un margen de error muy importante. Entonces, o sea, esto, y yo no, o sea, es muy lindo que una pareja amorosa que no pueda tener hijos trata de hacerlo, y yo entiendo, yo lo he vivido un poco de cerca. Yo tengo 3 hijos no nacidos, pero fueron hijos, y yo veo que esto se ha vuelto, es más como un negocio revestido de qué pena de ser tan dura, pero de falsa humanidad. Y es que les quiero compartir, por ejemplo, un colega ginecobstetra experto en fertilidad tiene su manejo de publicidad en Facebook, claro, para vender más servicios. Entonces habla de cuando la ciencia nos permite conocer y solucionar, se abren nuevas esperanzas que un día se traducen en vida, alegría y amor. Y está la foto de una niña hermosa con sus papás, como ya de 5 años o de 7, y hay las fotos al lado de los embriones, ¿no? Entonces cuenta que gracias a la fertilización in vitro y a la biología molecular, pudieron escoger el embrión sano, porque el primer bebé de ellos había nacido con una enfermedad
devastadora y letal, o sea, tuvo el bebé corta vida, no era inviable con la vida, él nació, pero tuvo corta vida, que seguramente yo veo que sus papás son amorosísimos, tuvo una vida plena, si bien corta, triste, pero a la vez llena de amor por los papás tristes, pues por la enfermedad de su hijo, pero esta es la vida humana, nosotros no podemos con una varita mágica quitar la enfermedad, por más que tratemos de eliminar a enfermos y mucho menos de quitar el sufrimiento del ser humano. Entonces se dieron cuenta que esta pareja traía un marcador genético, que eran recesivos y que en el 25% de los casos podían tener otro bebé así. Entonces, hicieron in vitros y diagnosticaron embriones, y aquí lo dice. Así fue que por medio de un diagnóstico minucioso se logró identificar el embrión correcto, libre de enfermedad, y transferirla al útero. ¿Y qué hicieron con los otros? Los botaron por el inodoro. Entonces, pues yo me conmuevo, o sea, yo me conmuevo, estoy feliz por esa familia que tiene hoy día Sara y porque tuvieron el hermano de Sara antes de tener a Sara, pero yo lloro por los bebés que como embriones decidieron que no tenían derecho a vivir. En vez de hacer una nanotecnología y buscar aceptar y jugar digamos, aceptar que la vida no es controlable 100% y que si volvieran a tener un hijo enfermo, pues tendrían otro y otro hasta tener hermanitos sanos, si eso es lo que querían, o sencillamente conformarse con la experiencia de amor de la presencia de un ser humano, un hijo enfermo discapacitado. Porque el mensaje además es que los discapacitados no tienen el mismo valor y no merecen vivir igual que los que tenemos habilidades y capacidad completa. Entonces, inclusive, pues me dio tanto dolor que escribí unas reflexiones y fui fustigada por haberlo hecho por 2 colegas de cirugía plástica, casualmente. Cirugía plástica, no reconstructiva, sino cirugía plástica estética, que es otro tema, pues, o sea, pierden como el norte de qué es en verdad hacer terapia, y por eso esto lo ven como una agresión mía contra mi colega, que en ningún momento, pues, lo fue, era todo lo contrario. O sea, yo sencillamente quería que pensáramos en los otros seres que habían sacrificado su vida. Entonces, yo puse qué bendición y alegría familiar la llegada de Sara, pero a la vez mi corazón se arruga por los otros niños que en el estado más indefenso y vulnerable, y además posiblemente enfermos, hayan perecido, posiblemente porque hay errores diagnósticos, hayan perecido a nombre supuestamente de galenos, de médicos. Imagínese un embrión humano, lo maravilloso que es, y tomar la decisión en un laboratorio cuál es el que merece vivir y cuáles no. Y eso es lo que hace la técnica de reproducción asistida, nos aleja en verdad del humanismo que requerimos para buscar soluciones a las enfermedades. Es que si no tenemos pacientes y escogemos eugenésicamente quiénes merecen vivir y quiénes no, ¿qué motivo hay para mejorar a los enfermos? Si no los vamos, o sea, a dejar vivir. Entonces, la diversidad y la discapacidad son necesarios para la evolución humana, son necesarios para el desarrollo verdadero de la ciencia médica. Y la última pregunta para usted es, ¿la mujer es fértil todo el tiempo? Y si hay un engaño detrás de los anticonceptivos. La fertilidad, pues, natural, normal, se da en unas edades, obviamente, usualmente desde que la mujer, en el caso de la mujer, desde que menstruamos hasta que llegamos a la menopausia, es un amplio rango. Los hombres nacemos con un número exacto de óvulos y ellos se van nutriendo y, digamos, mejorando cuando ya llegamos a la edad reproductiva, que es cuando realmente pueden ser óvulos fertilizables, y después pues progresivamente perdemos cantidad y calidad a medida que la edad materna avanza. Los hombres
producen y se vuelven, digamos, con capacidad reproductiva o de procrear cuando ya tienen pues la maduración de los espermatozoides que producen periódicamente y se mejoran pues con el esperma y tienen, digamos, capacidad para eyacular una cantidad infinita, pues mucho número de espermatozoides en cada encuentro. Depende también de qué tan sanos son, depende de qué tan frecuencia, con qué frecuencia eyaculan, pero bueno, el hecho es que la fertilidad natural normal dentro de ese, digamos, panorama general se da en la mayoría pues digamos, o sea, la mayoría de los embarazos por ser fértil la mujer se producen durante los 6 meses, los primeros 6 meses de intentar una pareja. O sea, eso es lo que quiero destacar aquí, es que la definición de fertilidad, si usted busca un libro de medicina, la definición es el encuentro, pues no dicen amoroso, o sea, el encuentro, o sea, el coito entre una pareja sostenido, o sea, la pareja sostenida es la misma pareja, quiero decir, de un matrimonio preferiblemente, que se produce durante 6 meses, y eso teniendo en cuenta que somos el sistema reproductor menos eficiente de todos los mamíferos, tiene un 80% de éxito de concebir, o sea, de que haya fecundidad y concepción. La fecundabilidad, que creo que es un anglicismo, perdón, disminuye a medida que aumenta el número de meses consecutivos sin lograr el embarazo, pero de todas maneras, en los primeros años tratando de procrear, hay un 85% de éxito. Ya después de 36 meses, solo el 50% de las parejas que no han podido concebir van a poder concebir, y el 5 a 7%, esos son aproximados, de parejas que no han concebido después de 2 años de intento, solo ocasionalmente lo conseguirán. Eso es como una definición de fertilidad en que pues la mujer, o sea, se necesitan dos, por eso quise pues ir allí primero para que hablemos de fertilidad. Necesitamos, y pues hay factores masculinos y factores femeninos de infertilidad, entonces pues necesitamos que los dos estén fértiles. El intervalo ya en la mujer de estar fértil en cada ciclo es un periodo dentro del ciclo que está alrededor de 6 días antes y después de la ovulación, ¿cierto? Y eso es pues la otra definición, o sea, ¿cuándo es el periodo fértil del ciclo la mujer? Pues es un periodo antes y después de la ovulación. La mayor probabilidad de concepción se da con un coito cuando tiene lugar unos días antes y unos días después de la ovulación, perdón, no evolución. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que hay métodos naturales muy buenos, muy de proyecto de vida, muy de respeto del amor y la entrega, muy conscientes de la probabilidad de éxito dentro de una heterosexualidad que permite que el éxito se dé. Y es que vuelvo y digo, cuando uno tiene, pues, cuando hay un proyecto de vida de una pareja de hacer familia, pues sí hay que pensar en esperar buscar el embarazo, no tanto evitarlo, pero sí buscarlo. Entonces, dentro de ese ciclo natural, uno sabe cuándo buscarlo, y el resto no es evitarlo, es sencillamente no estar con propósito buscándolo. Y ahí es cuando uno más cuida y ama su propio cuerpo para poder amar, respetar y entregarse en ese encuentro pues heterosexual. Todo lo demás pues crea muchos más problemas. Entre otros, no les dije que el in vitro tiene mucho más probabilidad, no solamente de malformaciones transmitidos genéticamente, sino inclusive de alteraciones espontáneas, ¿no? O sea, hay muchos más cardiopatías congénitas, hay más problemas posiblemente pulmonares. Hay no, las que no son congénitas, como problemas de
esófago, atresia de esófago, o sea, que el esófago está con una interrupción. Y está comprobado en uno y otro estudios internacionales que hay más problemas para el niño. También hay más prematuridad con todo el problema que eso trae. Y lo que no nos dicen a las mujeres, y ya voy para los anticonceptivos, que son muy parecidos, pues son tratamientos exógenos, hormonales exógenos, tanto para las técnicas de reproducción in vitro y pues la anticoncepción, que es prevenir procrear. Eso nos trae problemas a las mujeres. Hay efectos inmediatos de esas hormonas, desde trastornos psicoafectivos y depresión hasta problemas de cáncer que nadie se lo dice a uno. O sea, está comprobado que el uso de hormonas exógenas nos traen al camino más adelante más riesgo de cáncer. No es gratuito que el cáncer ha aumentado y sigue aumentando. Y en el caso de las mujeres, lo triste es que sabemos que es a causa en gran parte del uso de los anticonceptivos. Lo otro de los anticonceptivos y de las hormonas que son parecidas para estas técnicas de reproducción asistida. Lo otro de los anticonceptivos que creen ese engaño es que yo puedo, o sea, pues no es un engaño, o sea, yo puedo controlar la fertilidad en el sentido de evitarlo, pero ojo, también puede ser un abortivo, o sea, muchas veces sí hay fecundación y lo que hacen, el hecho de estar tomando constantemente anticonceptivos es que el bebé no logra pues la implantación y pasa a ser como una menstruación y resultó que fue una pérdida y no nos dimos cuenta, pues de pronto hubo unos coágulos más, un poquito más de cólicos y los anticonceptivos pueden muchas veces fracasar en evitar la fecundación y entonces se vuelven abortivos. Y pues poner en manos de nosotros nuevamente ese manipular cuándo puedo fecundar y cuándo puedo procrear, es jugar con fuego, pues vuelvo y digo, y es objetivizar mi cuerpo para servir a un hombre. O sea, venga que sí, yo tomo anticonceptivas y pues yo controlo mi fertilidad, yo digo cuándo me embarazo y cuándo no. Entonces, pues yo me estoy objetivizando. Entonces, ¿cómo me puedo dar al otro con amor? O sea, el sexo con amor, con alma, como usted dice, y con biología, sí estoy separando las dos cosas completamente. Pues hay mucho que decir, pero pues estaba de último y no quiero pues abusar de la radio audiencia que yo sé que han estado aquí muy pendientes. Muchísimas gracias, doctora Nora, y efectivamente hemos agotado el tiempo del programa. Agradezco a la doctora Araujo, a la doctora Toledo y una vez más a la doctora Nora Riani por habernos acompañado, por aceptar esta invitación y por querer abordar estos temas que no son tan habituales. Y bueno, sus palabras de despedida brevemente y desde ya les digo que espero tenerles en otra ocasión. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido para ampliar, digamos, la reflexión de todos con conceptos muy, muy claros que han dado las doctoras y que he tratado de aportar. Yo sé que hay mucho más que decir y pues en otros espacios estaré yo muy a la orden de continuar aclarando los conceptos o ampliándolos como pueda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Araujo. No, nuevamente muy enriquecedor el espacio, unas colegas de panel fantásticas de las quienes he aprendido muchísimo y realmente la invitación a no tener miedo a amarse para siempre, comprometidamente, en un hogar donde la sexualidad se pueda ejercer con una mayor plenitud y donde puedan ser bienvenidos unos hijos que van a tener toda esa educación que les podemos dar y que podemos aprender para dárselas aún mejor. Muchísimas gracias, doctora Araujo. Doctora Toledo. Bueno, pues otra vez muchísimas gracias, Bailey, por haberme invitado. Ha sido un placer estar con estas profesoras, especialmente Ana María, que lo que yo digo lo he aprendido además de ella, que fue mi profesora. Y a los padres, veo que la mayoría son madres, pero no sé, pues a través de radios y también hay padres.
no les dé miedo ser padres, ¿no? Pero fórmense y no le tengan miedo a hablar a sus hijos, a hablarles de este tema tan importante. Somos nosotros quienes debemos hablarles. Pero siempre teniendo en cuenta lo que hemos hablado, y es que la sexualidad sin amor es manipulación.